Hola amigos, bienvenidos a un nuevo live. Estamos de nuevo en este viernes de lives. Estamos contentos ya, también feliz sábado. Estamos en las primeras horas de este santo día, nuestro día de reposo, de encontrarnos con Dios, de incluso de estar con familia, con amigos a través de la tecnología. Y bueno, aquí está Andrea que me está acompañando. Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola. Todo muy bien. Ojalá que hoy sí jale perfecto el Estamos. internet. Espero que todos estén pasando un lindo sábado. Feliz sábado a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook. Hoy el tema está muy interesante, ¿verdad, Gaby? Sí, definitivamente está muy interesante. A ver, uy, es que ahí me cortaba un poquito. Eh, la verdad es que el tema de hoy es uno de los que más había estado esperando cuando empezamos a hacer la planeación, porque el pecado muchas veces es como tema de conversación, ¿no? Y más en nuestra juventud, yo creo. Creo que está más presente la tentación y es tan importante. ¿Y quién es ese invitado especial que tenemos hoy? Pues el día de hoy es nuestro pastor Víctor Martínez, director del Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión Mexicana del Sur. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué alegría poderme reunir con Séptima Estación. La verdad que Andrea, Gaby, es un gozo, un enorme privilegio estar juntos adorando en sábado, en este feliz sábado prácticamente. Así que me siento muy honrado de estar con ustedes. Gracias, pastor. Qué bueno que está aquí. La verdad, el pastor Víctor es uno de los líderes más influyentes en la juventud. Él es departamental del Ministerio Juvenil en la Unión Mexicana del Sureste y sabemos que hay muchos jóvenes que lo queremos, que lo apreciamos y sobre todo que lo vemos como un gran líder. Así que, pastor, muchas gracias por su tiempo y por la dedicación que le da a, pues, a la juventud en la iglesia. Al contrario, me siento muy bendecido. Amén. Pues bueno, voy a mencionar aquí, algunos están conectándose. Podemos darle la bienvenida a Mirna Falcón, que ya se conectó. Queremos invitar a los amigos a que puedan entrar a la transmisión y invitar a sus amigos. El tema de hoy es acerca del pecado y creo que es uno de los temas más importantes que debemos tener bien claros. Y muchas veces nos quedamos con dudas por miedo a lo mejor a ser criticados, a ser juzgados, si pregunto esto se va a ver mal. Entonces no tengamos miedo, invitemos a nuestros amigos a que puedan irse conectando, que hagamos nuestras preguntas. Este live es para eso, para dejar esas dudas resueltas y según a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, Andrea, vamos a empezar entonces. Ok, muy bien. Aquí no, yo no puedo ver sus comentarios, no sé por qué, pero ojalá que sí pueda verlos más adelante. Pues sí, la verdad es que yo sí admiro el ministerio del pastor Víctor aquí con nosotras, porque creo que nunca había visto que alguien usara tanto su Instagram, o sea, un pastor usara tanto su Instagram para su ministerio y creo que apreciamos mucho, así como dijo Gaby. Pues sí, el tema de hoy es lo que nadie te dice sobre el pecado. Creo que es un tema interesante y también un tema muy delicado, podríamos decir. Y exactamente, nos gustaría que todos pudieran aquí comentar preguntas y ojalá que a lo largo de nuestra charla el día de hoy podamos responder a sus cuestiones. Y pues yo quiero comenzar con un versículo que está en Romanos 17, si no mal me equivoco, creo que ya lo perdí, pero si lo recordamos es este que dice Pablo que él desea hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Creo que sí lo ubicamos el versículo, perdón, lo perdí y ya voy a perder tiempo en, en encontrarlo. Entonces,
creo que eso a veces nos sucede, como que en nuestra mente deseamos siempre hacer lo correcto, hacer el bien a todos los que nos rodean, pero lamentablemente seguimos Es teniendo Romanos 7, Romanos 7:17, ¿verdad? 7, 15 y 17. Ándale, para allí. Muchas gracias. Ahí lo pueden buscar por si tienen duda, ahí ya el pastor nos dio la cita. Pues sí, eso es lo que, como que tenemos la tendencia, nuestra tendencia natural humana es, pues, a cometer pecado. Pero, pues, aquí vamos a platicar un poquito más sobre esto, sobre lo que es, sobre cómo dejarlo, cómo, al final, el cometer pecado se vuelve como una esclavitud, ¿cierto? Y creo que desde que conocemos a Jesús podemos vivir en libertad. Entonces, pastor, pues mire, la primera pregunta, que pues es la base para este live, es, a la luz de la Biblia, ¿qué es el pecado? Ok, gracias. En realidad ese es un tema bastante extenso y me llena de alegría que lo hayan escogido. Yo sé que hay muchos temas y hasta incluso más atractivos, pero hablar del pecado es hablar acerca de la salvación. Y eso es muy lindo porque está relacionado a nuestra vida eterna y a nuestra experiencia que estamos construyendo, porque finalmente todos los cristianos queremos ser salvos. Así que yo los felicito por haber escogido ese tema. Bueno, en primer lugar quiero decirles que el pecado en la Biblia se extiende mucho porque prácticamente lo tenemos que ver a la luz del gran conflicto. Para nosotros los adventistas, el tema del pecado está en el marco de lo bueno y lo malo, en esa, digamos, grande esfera que tenemos como cristianos adventistas. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, registra varios textos y hay palabras claves que se definen para explicar el pecado. Tan solo en el Nuevo Testamento hay 4 palabras. Estas 4 palabras están compuestas de raíces del hebreo y en el Nuevo Testamento hay 7 palabras que salen del griego y cada una define prácticamente lo que significa el pecado. Quiero usar un par de textos. Tal vez recuerdan el de Éxodo 34:7. Éxodo 34:7, un día Moisés estaba en la montaña, Jehová lo metió al hueco y dice que pasó Jehová con un fuerte torbellino, y en el versículo 7 dice que hace misericordia a millares y que guarda misericordia a millares y que perdona, y comienza enumerando 3 cosas. Número 1, el pecado, la rebelión y también perdona la transgresión. Esas 3 palabras que aparecen ahí son palabras que se usan en el hebreo. La primera, por ejemplo, que significa pecado, que es hatá, es una expresión más o menos como desviarse, romper una relación, vivir alejado de Dios. Así se entiende. Así que en Éxodo Dios está diciendo, si tú rompes una relación conmigo, ya es pecado. También la palabra, por ejemplo, abón. Abón en el hebreo es como la iniquidad, es algo que surge de la falsedad, de algo torcido, es como pensar en una forma mala, perversa. Eso es iniquidad para el Antiguo Testamento. Y está la 4ª palabra, que es pesá o rebelión, y este es quizás como el grado más alto en el Antiguo Testamento para pecado, porque tiene que ver con una rebelión premeditada, tanto que hay un salmo que describe esta acción. Por ejemplo, dice que medita maldad en su cama. Salmos 36:4 es cuando tú estás pensando, ¿sabe? No me importa, yo iré a la disco, yo voy a ir no importa, yo quiero andar con esa chica, o yo quiero ir y me la tomo, no sé. Esta forma de expresarse es precisamente pesá, violación deliberada. Y está la rezá, que es como un sentido de estar suelto, que le vale, y es un impío, en pocas palabras. Esas son las 4 formas que establece el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento hay otras palabras en el griego y son bastante interesantes. Por ejemplo, la hamartía, que es no dar en el blanco específico. Es como apartarse del objetivo que Dios tiene en tu vida. Anomía, esa es la que más comúnmente la hemos
descrito porque tiene que ver con la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley, lo dice Juan, es la violación de los mandamientos. Esa es la palabra número 2 para el griego. Paracoe, que es desobediencia, alguien que no quiere obedecer, simplemente. Parábasis es otra palabra, caminar por un camino prohibido, caminar por el otro lado en sentido contrario, incluso se parece al de más o menos al de la pesá, porque es rebelión en el Antiguo Testamento. Y está la otra, que es la paratoma, que es así como una ofensa, una caída, una falta que tú cometes. Y la última es adiquía, que es una persona impía que le gusta la injusticia, le gusta hacer maldad, travesuras. Así que en la Biblia todos esos conceptos que aparecen describen el pecado. Es bastante largo, pero bueno, esto es lo que la Biblia nos ofrece con relación al pecado. Yo quiero resumirlo, si les parece. En otras palabras, estaba leyendo un artículo que escribió uno de nuestros pensadores y teólogos, y él dice que es la rebelión dirigida contra Dios, rechazo a su autoridad, actitud y elección consciente de separación. Eso lo describe en un libro el doctor Raúl Doderen. Él fue muchos años director de investigación de la Iglesia Adventista, y él describe más o menos ese concepto que abstrae todos los términos de la Biblia para pecado. Okay. Son muchos. Adelante, Andrea. Es decir, perdón si lo interrumpí. No, al contrario. Okay. Es decir, que solamente cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo mal es que se vuelve pecado. Sí, porque básicamente tiene que ver con nuestra decisión y nuestra elección. Normalmente interviene nuestra decisión, en todo está nuestra voluntad. Nunca alguien hace algo sin que esté consciente de que quiere hacerlo. Ok. Pastor, ahorita que mencionaba que a la luz de la ley, entonces nosotros podemos identificar qué es pecado, nos surge la pregunta, si dentro del pecado, a los ojos de Dios, a lo mejor hay alguna escala, como de peor y mejor, o no sé, algo así, ¿no? De entre malo al peor. Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar que no es lo mismo mentir a robar, y no es lo mismo robar a asesinar. Entonces, ¿hay alguna escala en esto o categoría o tipos de pecados que sean peores niveles de pecado? Fíjense que en la Edad Media fue cuando se acuñó este término de grados, si queremos verlo así. Fue Tomás de Aquino, un pensador, un teólogo, que introdujo esta idea de que hay pecados mortales y pecados veniales. De manera que los pecados mortales son los que requieren penitencia y son como, por ejemplo, matar, robar, adulterar, los que están enumerados en los 10 mandamientos, y los podemos ver así. Y los pecados veniales son aquellas pequeñas cosas que hacemos sin darnos cuenta y que de alguna forma denigran o dañan el nombre de Dios. Sin embargo, esto de clasificar los pecados en realidad es un concepto bastante católico, si lo queremos ver así, porque nosotros creemos que pecado es justamente todo eso que acabamos de decir. No hay uno más alto ni más grande, todos tienen prácticamente su grado. Y mientras que nosotros requerimos comprender que el concepto de pecado es en realidad una separación, así, porque es una relación que se pierde, es la decisión de no hacer las cosas que Dios quiere y nos apartamos de Él. Por eso Romanos 3:23 dice, todos pecaron y por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestra naturaleza es pues tender hacia el pecado. No hay grados, no existe tal, la Biblia no registra ninguno de esos. Nosotros, por tener por así decirlo, un trasfondo bastante católico, nos hace pensar que puede que hayan grados, pero pecado es uno solo. Así mates o así ofendas a tu hermano con una palabrota, no sé, o le dices una palabra de pronto en tu corazón, no, me cae mal, no sé, pues también está mal. Entiendo. Pero es cierto que en las consecuencias vemos a lo mejor la gravedad, ¿no?
por eso asociamos si hay ese nivel o tipos de pecado. Definitivamente, porque también no sé si ustedes han visto que la descripción de la ley solamente es el principio de 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos abarcan más cosas. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, en Mateo, él magnifica la ley, por ejemplo, lo hace mucho mayor porque su alcance es en la vida cotidiana y no solo bajo esas 10 normas o 10 principios, de manera que muchas otras cosas que no aparecen allí finalmente siguen siendo pecados. Sí, yo creo que como que el ser humano siempre ha tratado de categorizar nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Entonces ahí es como que confundimos el hecho de que, no sé, hay grados, ¿no? De pecados como acabamos de... O puede ser para excusarnos, o sea, yo hice algo no tan grave que está en los 10 mandamientos y pues esto no, como no aparece o es muy sencillo, finalmente me siento más tranquilo, ¿no? Exactamente. Sí, hoy, pastor, hay una cosa que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención y es que en la Biblia se encuentran historias o bueno, momentos en los que se hace saber que en el pueblo de Israel como que culpaban las enfermedades o las dolencias, las malas circunstancias por como si fuera consecuencia del pecado. ¿Es esto real? O sea, ¿es esto, perdón, así? O sea, hoy en día también sucede por mi pecado, que si yo me equivoqué ayer, puede que sea un efecto lo que me va a suceder. Una Ok, enfermedad la o algo. causa y efecto, ¿no? Que se habla mucho de eso. Fíjese que en el pasado las tradiciones rabínicas, como justamente acabas de decir, señalaban que enfermedades tales como la lepra o el flujo de sangre o algunas enfermedades congénitas que te padecía alguna persona era el resultado del castigo de Dios o de sus padres en los hijos, o los hijos nacían con esa condenación. Sin embargo, hay dos textos muy lindos. Uno está en el libro de Ezequiel. El profeta dice que el padre no llevará, los hijos comieron las uvas y tuvieron la dentera. Dice, los hijos comieron lo que es incorrecto y ellos van a sufrir sus acciones, sus malas acciones. Lo mismo dice que no puede el Señor juzgar tanto a los padres como por los hijos. Es muy interesante eso, pero quiero referirme ahora a un texto muy bonito que está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Recuerdan aquel ciego de nacimiento? Alguna vez este hombre estuvo en la ciudad, en la calle, y cuando Jesús lo sanó, Jesús, viendo a este hombre ciego de nacimiento, tuvo compasión de él, y las personas cuando lo vieron que ya veía, ya había ocurrido el milagro, le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús les respondió, ni este pecó, ni sus padres pecaron, mas para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esta es la razón por la cual él está ciego. En otras palabras, las enfermedades que hoy tenemos sí pueden ser resultado de nuestros actos, pero Dios no nos castiga por eso. No lo veamos así como la causa y efecto. O sea, yo hice algo y me va a pasar algo mañana como consecuencia, porque Dios no es un vengativo, no es una persona que se goza en hacernos justicia. Ajá, exacto. Pero sí nuestras actitudes van a ir poco a poco. Si, por ejemplo, descuidamos nuestra salud, que es quizás el ejemplo más o caemos en una adicción, pues en el futuro vamos a, como decimos, vamos a cobrar la factura, ¿verdad? Así que, pero Dios no nos castiga por esos actos realmente. Sí, creo que podemos nosotros pensar en esa forma, ¿verdad? Que las enfermedades del pasado o las que hoy existen no son el resultado directo de un castigo de Dios, porque si no estaríamos diciendo una idea existencialista del deísmo que sugiere que Dios creó al mundo y lo abandonó, y que todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, la pandemia, las enfermedades terminales, los problemas sociales, incluso los problemas de cambio climático son responsabilidad de que Dios
está castigándolo más, y eso no es así, porque la Biblia no presenta en ningún momento eso, simplemente es la consecuencia natural de este mundo y de la situación en la que nos toca vivir ahora, básicamente. Ok, yo quisiera leer, no sé si ya vieron los comentarios. Hay una pregunta de nuestro amigo Orlando García. Dice, ¿qué pasa si alguien dice que nunca ha mentido, robado, codiciado, blasfemado, si se niegan a tener cualquier pecado? Bueno, es que normalmente las personas queremos excusar digamos así, nuestras caídas. Es mucho el ser humano que busca esconderse. Naturalmente, Adán, ustedes saben, y Eva se escondieron. Después de que estaban desnudos y hicieron sus delantales para no verse desnudos, se escondieron detrás de los arbustos. Y Jehová siempre buscándolos. ¿Dónde estás? Reconocer es una obra del Espíritu Santo. Es algo que no nace por nosotros mismos. Reconocer nuestras faltas, nuestros errores, en realidad nace por obra del Espíritu Santo. Nunca el hombre por sí solo va a reconocer. En realidad es el Espíritu quien nos remuerde en la conciencia. Por ejemplo, personalmente, cuando en alguna ocasión yo también he cometido errores, no puedo dormir y estoy como, mi pensamiento no está en paz, o sea, mi mente no está en paz simplemente porque tengo que aprender a reconocer que he fallado, que he faltado a Dios, y entonces si yo logro entender que el Espíritu me está hablando, entonces yo puedo entonces ahora saber que puedo ser salvo de eso que acabo de hacer o de esa acción que yo hice. Así que, ¿qué pasa si alguien no confiesa? Bueno, simplemente va a ir separándose cada vez más del Espíritu y lo va a contristar. En Mateo 12 se habla mucho de eso, ofender al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo, porque la función del Espíritu es conducirnos al arrepentimiento, es guiarnos a Cristo, y si nosotros no hacemos caso, entonces prácticamente nuestra salvación se va a cortar, básicamente. Gracias, pastor. Yo hace tiempo he escuchado sobre cómo los padres heredan a los hijos virtudes y defectos, ¿no? Y creo que hemos escuchado eso, que de generación en generación se pasan como esos errores que se cometieron. ¿Qué piensa acerca de eso? ¿Es probable que pueda heredarle yo a mis hijos alguna tendencia que yo tengo, algún pecado que he cometido, a lo mejor que no lo confesé o con el que batallo? Fíjese que yo también pensaba en eso hace unos años, porque les cuento rápido, mi abuelo tuvo tres mujeres, y alguna vez pensamos, ¿se va a repetir esa historia en la familia? ¿Se va a repetir entre los hijos, en los nietos? Entonces, como que sí, cala un poco. Fíjese que encontré hace un par de días una declaración de mente, carácter y personalidad, y entonces en la página 37, y se los recomiendo, este libro va a ser un libro de estudio para el próximo año para los grupos pequeños de jóvenes, y estamos preparando un material bajo este esquema de mente, carácter y personalidad. En la página 37 dice así: hay tendencias al mal heredadas y cultivadas que tienen que ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad, pero aunque hay victorias que ganar y triunfo sobre el yo y el pecado, es de más valor de lo que la mente puede estimar. Según esa declaración, sí hay tendencias al mal que se heredan y cultivan, pero nosotros podemos vencerlas por el poder del Espíritu Santo. Allí se demuestra el poder del Evangelio. Es como romper el eslabón, es romper la cuerda, romper ese eslabón prácticamente de la cadena que se repite, de ese patrón. Y me llama mucho la atención porque hace algunos días también vi un pequeño documental donde se habla acerca de la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña semillita de 6 milímetros máximo, como una lenteja que está en el cerebro. Y allí los estudiosos de neurociencia dicen que están nuestras emociones, pensamientos, voluntad y el poder de actuar.
Esta pequeña glándula se le conoce como el asiento del alma y el núcleo de los pensamientos, y es allí donde de alguna forma tenemos todos que trabajar y ejercitar para romper esos patrones de conducta, esos hábitos o esas tendencias al mal heredadas o cultivadas, porque quizás nos alcance el evangelio cuando tenemos 25 años y toda la vida hemos sido, no sé, traviesos, hemos ido al cine, al baile, han tenido muchas relaciones, etcétera. Entonces, esas tendencias heredadas, ¿cómo las podemos lograr que se destruyan? Bueno, ahí está una buena opinión de la neurociencia, ¿no? La glándula pineal, que es una glándula pequeña que puede ayudar a corregir prácticamente estas cosas de nuestra naturaleza. Si me permiten, les cuento otra. No sé si alguna vez escucharon también o leyeron, yo me acuerdo haber leído hace algunos años en una revista de lo que el cerebro puede hacer a través de los surcos, que está asociado a los hábitos. Tal vez los psicólogos pueden decirnos si esto es así como tal, pero escuchaba yo hace tiempo y leí un poquito de esto y lo estaba recordando justamente hoy, que nosotros tenemos una plasticidad neuronal muy grande que nos permite que podamos modificar nuestras experiencias a través de las sinapsis que hacen las neuronas en sus conexiones eléctricas y que pueden provocar un cambio en el orden estructural y funcional del cerebro, de manera que la adquisición de las habilidades o las adicciones pueden ser eliminadas a través del ejercicio de nuestra mente. Así que en verdad creo que tenemos nosotros la oportunidad de trabajar con nuestra mente, pero básicamente por el poder del Espíritu Santo. Qué interesante. O sea, a pesar de que sí heredamos esos tendencias sí, creo que tendencias, así lo podemos llamar, podemos vencerlos, ¿no? Así que no hay como excusas, no, es que nací así, no. O sea, podemos luchar con ellas y vencerlas, ¿no? Con la ayuda de Dios. ¿Qué piensas, Andrea? Yo creo que sí podemos, ¿verdad? Vencerlos con la ayuda de Dios. Así es. Yo creo que pues sí, desde el principio fuimos creados por Dios y creo que tenemos siempre la tendencia de ir a Él. Y de alguna u otra forma el Espíritu Santo siempre está ahí tocando nuestros corazones para ser transformados. Quiero leerles una declaración pequeñita, si me permiten, allí mismo en Mente, Carácter y Personalidad, en la página 65. Dice, esta declaración es muy corta, pero es muy fuerte. Dice, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se la cedamos a él. Es decir, hay un cofre de gran valor que nosotros tenemos, pero no se la podemos abrir a cualquiera. Es lo que dice, porque el contenido de ese cofre es un tesoro y esa es nuestra mente y tiene que ser solamente abierta si nosotros tenemos la oportunidad de darle derecho o lo abrimos para que alguien lo pueda ver o participar de ella. Y es que el enemigo de nuestras almas está rondando, está mirando nuestras acciones, no puede leer nuestra mente, pero nos está observando. Día y noche nos observa. Observa cuando somos bebés y todas las fracturas que tenemos de niños y traumas y cómo crecemos, incluso nos observa, ve nuestros errores y por esos errores entonces comienza a colocar pruebas y tentaciones para hacernos caer y trata de destruirnos. Básicamente. Bueno, pastor, mire, queremos que nuestros amigos que nos están viendo en la transmisión puedan también participar en esta conversación. Entonces, Andrea, a ver, ahí aparece una pregunta, si nos puedes leer. Orlando García también tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo nos perjudica a nosotros el pecado original? Supongo que se refiere al pecado de Adán y Eva. El pecado original, sí. O el de Satanás, que creo que fue el primero, ¿no? Existe el concepto del pecado original como el que ocurre en la tierra a través de Adán y Eva. ¿Cómo nos perjudica? Bueno,
todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una. Nos perjudica porque Pelagio, por ejemplo, decía que nosotros tenemos una naturaleza bastante moral y que aún con el pecado nosotros podemos aceptar y luchar por portarnos bien. Y este otro caballero que también llegó a ser un teólogo muy importante, el calvinismo, por ejemplo, decía, no, es que no puede el ser humano salvarse por sí mismo, necesita una fuerza. Y realmente es así, el pecado nos ha afectado desde nuestra naturaleza humana al venir a esta tierra y prácticamente porque todos pecamos y estamos prácticamente destituidos desde los pies, dice el profeta Isaías en el capítulo 1, desde los pies hasta la cabeza, solo hay podrida llaga que supuran pus. Prácticamente todos los que nacemos en este mundo venimos con esa tendencia hacia el pecado. Totalmente de acuerdo. Qué triste. La triste realidad. Pero hay esperanza, gracias a Dios. Y exactamente, de esa esperanza vamos a hablar más adelante, amigos. Bueno, yo me salté un poquito las preguntas que ya teníamos aquí planeadas, pero pues es importante, ¿no? Como estas preguntas también van surgiendo en la conversación, por eso no quería dejarlo pasar. Y bueno, algo que nos pasa mucho como jóvenes es que en esta edad de la juventud, siento cuando más tentaciones se presentan. O sea, tenemos al alcance, pues, desde la amistad, ¿no? Creo que en la amistad es donde más difícil es luchar con esas amistades que nos alejan de Dios, a esas amistades que nos invitan a lo mejor a lugares que no debemos ir, que toma esto, que mira aquello, que ponte lo otro, y mira, escucha esto. Entonces, creo que estamos en esa constante de estar tentados, pero se nos recomienda que nosotros no seamos tan cercanos a ellos. Y entonces mi pregunta es, si yo quiero ayudar a esta persona a que conozca a Jesús, que a través de mi vida él pueda acercarse, si me recomienda que yo no me acerque, entonces ¿cómo puedo ayudarlo? Si me dicen que yo no sea cercano. Ok, muy interesante la pregunta porque alguna otra ocasión me lo habían hecho unos jóvenes y me dijeron, pastor, pero es que pareciera que nuestra forma de adventista es muy restrictiva en nuestras relaciones. Y no se trata realmente de eso, se trata más bien de hacer buen uso de nuestro estilo de vida, porque Jesús se mezclaba con las personas. Ustedes saben que él caminaba entre los pecadores. Jesús tenía la oportunidad de conectarse con las personas con mayor necesidad y que para esa época eran considerados parias de la sociedad y considerados altamente pecadores, segregados de la comunidad incluso. Por eso hablamos de los leprosos, hablamos de los que nacieron ciegos de nacimiento, los enfermos, y de los pecadores como la mujer pecadora, como Leví, Mateo y otros, ¿no? Pero me encanta ese texto, si ustedes lo pueden leer, está en Juan 17, versículo 15 y 16. Dijo Jesús en su oración, la última oración que hizo antes de ir a la cruz: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que Jesús nos está dando un principio maravilloso aquí. Fue él mismo quien nos dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué Jesús se mezclaba con las personas? Porque era la mejor forma de demostrar el poder y la eficacia del evangelio. El poder y la eficacia del evangelio. Siempre que nosotros no sacrifiquemos esos principios, desde luego podemos llevarnos con personas que van a la disco, con personas que son bastante traviesas o traviesos, pero siempre nosotros siendo diferente, y por eso las personas nos van a respetar. Pero si tú intentas ir a esa reunión o a ese grupo de amigos, pero no tienes la fuerza de la voluntad de sostener tus principios, entonces sí corres el riesgo entonces de terminar involucrándote con ellos. Entonces tienes que ser tan fuerte para, espiritualmente hablando, para que, y tener este concepto, yo no soy del mundo, pero estoy en el mundo, para que yo pueda demostrar el poder de lo que Jesús ha hecho en mi vida y demostrar la eficacia del evangelio en mi vida. Y eso puede ayudar a que las personas puedan
verte. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes tienen más influencia sobre los jóvenes. Si un joven va con un amigo que es de su misma edad, pero que hace muchas tonteras, ¿no? Y vive la experiencia de la vida, vive la vida loca, ¿no? Pero él dice, mira, yo soy tu amigo, pero te aconsejo, te demuestro un modelo diferente, te soy sincero, no te hablo con las mismas palabras, pero soy tu amigo porque voy a la misma universidad que tú, porque vivimos en la mismo fraccionamiento, en el mismo barrio, la colonia. Eso no elimina. Al menos yo recuerdo haber tenido algunos amigos que eran súper tremendos. Por ejemplo, en mi pueblo es bien interesante, pueblo pequeño, pero con muchas travesuras, ¿no? ¿Saben? Sí. Habían muchas banditas. Así que ya en aquella época, hace 20 años, usaban armas blancas y todo. Y varias veces yo vi enfrentamientos saliendo de la escuela de pandillas que se peleaban. Ya no es como antes, pero bueno, finalmente en esa época me tocó vivir. Y yo recuerdo haber tenido amigos que estaban y eran compañeros de salón, de clases. Yo sabía que se drogaban, que hacían, pero uno tenía que ser valiente para no caer. Y yo recuerdo una ocasión que hubo una campaña y me atreví a invitarlos. Se rieron de mí y los invité, finalmente escucharon, llegaron a la campaña y lo que más me sorprendió es que se quedaron a escuchar allí tranquilitos, sin sus travesuras, atrás en el templo, pero escucharon. Por lo menos fueron una vez. O sea, aquí lo que importa es que tú tengas el coraje de vivir tu estilo de vida adventista, tu estilo de vida cristiano y demostrar el poder del evangelio. Es cierto, totalmente. Y sabe, creo que a veces nos perdemos la oportunidad de conocer a personas, ¿no? De ayudarlos, por alejarnos, precisamente por el temor, ¿no? Y de hecho en esta semana algo así me pasó en el trabajo. Yo recién empecé a trabajar en una agencia y pues todo el tiempo que yo estuve aquí, de que me cambié de casa, pues yo no había podido conocer a muchas personas, ¿no? Realmente aquí de la ciudad no conozco a tantos, pero el estar en un lugar diferente, donde pues no somos de la misma iglesia, ni siquiera, bueno, hay muchos que no son cristianos, entonces me hizo como conocer las necesidades que pasan allá afuera, ¿no? A veces nosotros crecemos en este núcleo, en esta esfera, en esta burbuja que es la iglesia y no nos damos cuenta de que hay tanta gente que puede estar cerca, pero que tú no te das la oportunidad de conocer y de preguntar cómo está su familia. En el trabajo solamente con mis compañeros escuchaba de chicos que, por ejemplo, no había conocido a su papá nunca y cómo conocer a su papá lo buscó y al final pudo encontrarse con él. O sea, es cuestión difícil, ¿no? Y crecemos en esta esfera donde todo a lo mejor es perfecto. Digo, haciendo paréntesis, porque tratamos de ver lo mejor, ¿no? De todo. Pero la verdad es que la necesidad está así, es mucha, pues. La mies es mucha, ¿no? Y los obreros a veces somos pocos. Pero es tan importante que nosotros podamos aprovechar en el núcleo donde estamos y a cada oportunidad que tengamos siempre compartir de Jesús. Uno de mis compañeros también es padre soltero. Entonces, en la plática surgió, ¿no? Que porque oramos para el desayuno y él me preguntaba como algunas cuestiones que tiene de dudas sobre nuestra iglesia. Y eso fue un motivo para que finalmente él pudiera aceptar una invitación al grupo pequeño que tenemos. ¡Wow! Entonces, Qué maravilloso! la verdad es que estoy feliz y voy a estar orando por él, claro, Vamos a orar por porque él. es un gran chico. Saben que has tocado algo importante. Jesús se conectaba con los pecadores, ya decíamos hace un rato. Todavía tengo amigos de la escuela secundaria, la preparatoria, que de vez en cuando me los encuentro. De paso, ahora con este modelo de que todo el mundo te mete un grupo, no sé cómo encontraron mi grupo, más bien mi teléfono, los de la secundaria, y me metieron a un grupo. Y de pronto hacen relajo, dicen un montón de cosas. Yo me sentía un poco incómodo, sin embargo, un día les dije, miren, yo no puedo jugar con todo lo que ustedes hacen, pero una cosa sí les digo, esto es así, esto. Y ellos lo entendieron.
Y en diciembre, por ejemplo, algunas veces me dice, cuando vengas al pueblo, por favor, no te olvides de que somos los descarriados y que necesitamos que tú ores por nosotros. Y siempre que hay la posibilidad de hacerlo, pues siempre estoy orando por ellos porque son personas que tienen necesidades. Lo acabas de decir, algunos sufrieron traumas, no conocen a sus padres, vivieron vidas muy difíciles y que el resultado de su vida de pecado, si lo queremos ver así, ha sido por esas malas decisiones o por las situaciones que les tocó atravesar. Y nosotros hacemos bien en orar por ellos, en acercarnos como Jesús se acercaba a los pecadores. Así es. Amén. Exactamente. De hecho, yo quisiera decir, a veces como que tenemos en nuestra mente de que las personas de allá afuera hacen pecado o hacen con su vida un papalote por creyendo que de verdad, o sea, ellos sabiendo que es pecado, pero en realidad muchas veces no saben, no, o sea, ellos viven su vida y ya está Exacto. como les enseñaron, pero no siempre es así como nosotros lo creemos, nosotros que ya conocemos la Biblia, que ya conocemos de Dios. Y creo que eso es importante que siempre lo tengamos en nuestras mentes, dejarnos de juzgar a las personas que están fuera y comencemos a amar de verdad. Y esta actitud de querer involucrarse con ellos va a ser la diferencia. Sí, me hace pensar en el principio que tenemos como de evangelismo, que siempre hablábamos nosotros los pastores, ¿verdad? El método de Cristo. Jesús se relacionaba con las personas, les mostraba simpatía, les hacía el bien y luego de que ganaba su confianza les decía, síganme. Bueno, eso es verdad, eso es real, es así como tal podemos nosotros interactuar con las personas que están igual en el pecado y que necesitan salvación de Jesús. Así es. De hecho, bueno, ya como resultado pues, de nuestras equivocaciones, muchas veces, pues, estamos acostumbrados a nuestro diario vivir, ¿no? Cuando nos alejamos de Dios, pues simplemente seguimos viviendo, no hay nada, probablemente no hay nada muy bueno y tampoco hay nada muy malo. Y a veces sucede que simplemente ya no tienes remordimiento, ya simplemente vives como dije. ¿Y qué sucede si de pronto yo en mi vida ya me siento como, pues estoy dentro de esto que estoy haciendo y ya no hay vuelta atrás? ¿Qué pasa? Es un peligro muy grande, realmente es dejar de sentir la necesidad de salvación y de perdón. Realmente esta tarea no es mía, esta tarea es del Espíritu Santo, porque Dios está invitándonos por medio de su Espíritu Santo, acercarnos a Él, que aceptemos siempre, siempre la obra de Dios. Todo aquel que rechaza la oferta del cielo, que es justamente el ofrecimiento del perdón de Cristo, cae en un problema muy grave que Jesús lo denomina como el pecado mortal. En Mateo 12, 31 y 32 Jesús dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso ocurrió un sábado, fíjense. Jesús acaba de regresar de cortar espigas con sus discípulos, que había que comer y tenían hambre, cogieron espigas, sanaron a alguien en la entrada de Jerusalén y los judíos, los fariseos y maestros del templo lo detuvieron y le dijeron, ¿qué estás haciendo en sábado? Y además, tú que dices ser maestro, mira lo que haces. Y Jesús hace una obra de sanidad ese día y entonces ellos lo acusan de que él es hijo de Belcebú, que es hijo del demonio, etcétera, a Jesús. Y Jesús dice, cuidado, ustedes lo que están haciendo es que están alejando al Espíritu Santo. ¿Y cuándo alejamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros ya no queremos escuchar la voz de nuestra conciencia que nos quiera convencer de que estamos actuando o que hemos hecho algo incorrecto. Ese pecado que tenemos allí tiene un poder muy grande, nos esclaviza y por esas razones que no sentimos el remordimiento. La voluntad nuestra es doblada totalmente y no sentimos ese deseo, a menos que le abramos esa parte pequeña, lo que acaba de decir hace ratito en mente, carácter y personalidad, recuerda,
a quien le abrimos la mente es quien puede tener el control. Y si se lo abrimos al Espíritu, entonces el Espíritu puede convencernos y nos guía a Cristo, que es el intercesor, y Él a su vez nos guía al Padre para encontrar la solución, nos lleva a un legítimo arrepentimiento. Así que el Espíritu Santo en realidad es maravilloso, es la persona más importante que está actuando hoy después de la muerte de Jesús en esta etapa de nuestra vida para convencernos de justicia, de juicio, de pecado y para llevarnos a la salvación. Así que es muy importante que nosotros no dejemos que el Espíritu se muera. Abramos nuestra mente a la obra del Espíritu Santo. Amén. De hecho, hablando del arrepentimiento y el remordimiento, hace un tiempo estuve estudiando sobre las características de Dios, el Padre, y mencionaba este libro que leía que una de las características de Dios no es como nosotros humanamente lo vemos casi siempre, que es como que un Dios justo que te va a pagar según lo que hayas hecho, sino que o sea, sí es real De eso, condenado. pero en realidad una característica de Dios que hace que tú de manera natural decidas obedecerlo y amarlo es por medio de su misericordia. Y Su eso como amor. que yo como, wow, esto, o sea, si tus padres muchas veces, ¿no? Nos imponen cosas, ¿no? Hablando como hija. Y porque sí, porque yo lo digo y ya, ¿no? A veces lo vemos así a Dios y no es necesariamente así, sino que el amor, la misericordia que nos brinda es lo que realmente hace que nosotros obedezcamos. De Y verdad bueno, que, perdón, adelante, Andrea. sí, puede continuar, pastor. No, yo te dejé con una idea, por favor, termina. No, iba a leer la pregunta de César. Ah, ok. Bueno, la leo, ok. Dice, me es contado como pecado si le hago mal a otros, pero sin quererlo, por error o accidente. Wow, qué interesante pregunta. Creo que volvemos al tema anterior, que no existen grados de pecados. Si es un error o accidente, pero si te diste cuenta y puedes pedirle la disculpa, creo que Dios entonces comprende mejor eso y no lo ve como una falta premeditada de parte del ser humano hacia la persona. Así que yo creo que no hay problema. Dios no mira eso como un pecado, más bien lo ve como no sé cómo lo vería Dios en realidad, pero sí lo ve como un desliz, tal vez no, porque tampoco lo hiciste con la intención de ofender, pero sí quizás puede servirte para pedir una disculpa a la persona. Bueno, creo que eso que menciona es cierto, no todo el tiempo vamos a hacer las cosas bien, porque por naturaleza somos pecadores y somos tendencia al mal. Y a veces simplemente como incluso de cuestión de carácter, a lo mejor nos exaltamos y decimos algo que hiere a otra persona. Y podemos caer en eso, ¿no? En lastimar a alguien, pero fue un accidente y es ahí donde yo creo que es la misericordia de Dios la que se manifiesta y entiende que no haya sido nuestra intención. Pero pues creo que es ahí donde el Espíritu Santo interviene para hacernos ver que cometimos un error. Exacto, muy bueno lo que acabas de decir. De pronto no estamos pensando en hacerle daño a alguien, pero de pronto nuestro carácter o chocamos o alguna palabra. En realidad, si nos hace sentir mal, es momento de enmendarlo, es el momento de hablarlo, porque incluso, miren, nosotros los que ya estamos casados, ¿verdad? De pronto tenemos desacuerdos y siempre los tenemos, y realmente antes de que llegue la noche, antes que caiga la noche, no te puedes ir a dormir sin que hayas pedido perdón a tu cónyuge, por ejemplo. Sí, definitivamente eso es lo mejor, dormir tranquilos, felices, reconciliados. Que por ahí también vamos a tener plática de matrimonio, pero bueno, más adelante. Más adelante. Pastor, continuando con estas preguntas,
¿qué puedo hacer? Bueno, esto ya la había mencionado, perdón. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo vencer la tentación? ¿En algún momento es posible que yo deje de pecar? Porque hasta cierto punto creer que pues soy pecador y así voy a ser siempre, me parece una forma muy limitada de pensar. Creo que hasta cierto punto deberíamos buscar mejorar, ¿no? En nuestras decisiones y en nuestra vida espiritual. Y por eso está esta pregunta, ¿podemos llegar a dejar de pecar? Gracias. En el libro de Mateo 5:45, déjeme, no quiero errar en el texto. Mateo 5:45, Jesús usa un texto, déjeme buscarlo. Aquí está. 5:48 es. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Este texto se puede asociar muchas veces al tema de la impecabilidad, es decir, alcanzar una norma moral, un código de conducta exacto, al 100. Pero en realidad cuando Jesús nos dice aquí que nosotros debemos de alcanzar la perfección, en realidad es lo que quería decir Dios. En otras palabras, debemos de alcanzar una madurez espiritual. Es decir, yo nunca dejaré de ser pecador. Yo no voy a, en la tierra como ser humano, pertenecer a una raza totalmente que sea impecable. Es decir, hay una teoría incluso que en la iglesia se predica que es la última generación. Se cree que habrá un grupo que será los 144,000 impecables. No hay tal veracidad en la Biblia. Lo que hay en la Biblia es realmente el hecho de que podemos ser hombres maduros, es decir, si yo antes cometía 10 pecados, por ejemplo, si los contara, ¿no?, al día, pues hoy mañana debo cometer 9 y pasado debo cometer 8 y así sucesivamente. Es decir, la madurez, mi vida en crecimiento, mi vida en un desarrollo armonioso. Por lo tanto, la palabra perfección para Jesús no es eliminación total de errores o impecabilidad, más bien es en el contexto de que Dios desea que nosotros maduremos. Sed pues maduros, sed misericordiosos, amantes, perdonadores, benignos. Podríamos agregarlo todos los adjetivos que conocemos bíblicos, pero realmente Dios quiere que nosotros seamos mejor cristianos que ayer, que tengamos menos caídas que ayer. Es decir, después de 10 años en la iglesia, después de 20 años, se espera que ya no cometamos los mismos errores que cometíamos cuando éramos bebés espirituales o cuando comenzamos nuestra experiencia religiosa, porque se espera que en el proceso del estudiar la Biblia, orar, ir a la iglesia, en esa madurez nosotros hemos logrado lo que hace un rato hablábamos de nuestras tendencias al mal, que fueron cultivadas y que ahora podemos vencerlas, las hemos ido dejando. Y hablamos nuevamente de ese tema muy importante de la voluntad y del pensamiento y las emociones que actúan en nuestro cerebro. Por eso, cuando no podemos vencer esto es porque nos volvemos esclavos de nuestra concupiscencia o nuestra carne. Juan 8:34, Jesús dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y es así. Si yo caigo una vez, esa primera caída me puede llevar a muchas repeticiones hasta convertirme en un adicto y caer y no vencer la tentación, volverme en algo que va en crecimiento. Así como el pecado va en crecimiento, pues espera que nosotros vayamos en crecimiento, pero de madurez espiritual. Por eso Juan nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. No de impecabilidad, sino de crecimiento espiritual. Así que esa es la lucha que todos tenemos. Nosotros queremos cada día ser semejantes a Jesús. Sí, así es. Y me hace pensar en Enoc, tal vez, ¿no? Cómo su vida fue un caminar que Dios dijo, yo quiero que esté conmigo, y se lo llevó al cielo. Entonces, sí, a lo mejor no pensando en esto de que jamás voy a volver a cometer errores, ¿no? Pero sí en el de buscar esa mejora espiritual, el de seguir perfeccionando nuestro carácter, ¿no? En algunas ocasiones he escuchado a personas decir, bueno, es que yo soy así y así, y cuando yo voy al cielo, Dios me va a cambiar, ¿no? Pero no, o sea, la transformación empieza desde aquí, porque es el carácter lo único que nos vamos a llevar al cielo.
Efectivamente, no podemos conformarnos como estábamos o iniciamos nuestra carrera espiritual. Necesitamos, pues, todos los días crecer, crecer. Y esa es nuestra lucha diaria. ¿Cómo crecemos? Pues dependemos de la Biblia, en el ejercicio espiritual, de la devoción personal, en esa búsqueda de crecer en nuestra fe religiosa. Es que nosotros estamos prácticamente venciendo las tentaciones, los desafíos que nos surgen en la vida, las enfermedades que nos llegan, las caídas espirituales. Incluso maduramos en el entorno, porque en la iglesia seguramente cuando tú llegas te juzga la gente y algunas veces caes en el pecado, no tanto sino porque hay una presión que te lleva a cometer eso y tú te descuidas en tu relación y caes, ¿no? Y entonces todo ese, cuando tú eres una persona madura espiritualmente, esas cosas van a ir dejándolas atrás, las vas a dejar atrás porque tu relación es tan fuerte como la de Enoc, como la de Elías, como la de los profetas, y se mantiene apegada a Dios. Y entonces estás revelando el carácter que Dios quiere que reveles. Exactamente. Así es. Ay, y pastor, muchas veces como humanos, ¿no? Por ejemplo, si alguien me cae mal, yo en mi mente puedo decir, ay, cómo me dan ganas de matar. No, humanamente podemos decir eso. Es muy fácil que nosotros pensemos en algo incorrecto, ¿no? Pero es totalmente diferente que lo vayamos a hacer. ¿Esto cuenta como pecado? Acuérdense que Jesús dijo también de cualquier palabra que digas a tu hermano fatuo o insensato, de esta darás cuenta en el día del juicio. Si nace en tu corazón y me cae mal, de pronto hasta puede ser, no sé, un amigo de la vida que te cae mal por su actitud, no sé, la iglesia. Sí, porque llamar a tu hermano, Jesús lo considera realmente a tu hermano como la persona a quien tú tienes que amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú lo haces así abiertamente, ¿cómo me cae mal? ¿Cómo me choca? No sé. Entonces, de esas cosas vas a dar cuenta en el día del juicio. Así que tienes que, pues, decirle, Señor, ayúdame a ya no ver así a fulanito, sino amarlo a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a soportarlo, porque finalmente esto, aunque sea pequeñito, finalmente es un acto que lastima el corazón de Dios. Ok, entonces el pecado también significa ofender a Dios, ¿no? O sea, no Ofender a solamente Dios. a otra persona, sino el hecho de pensarlo ya está haciendo ofensa para Dios. Claro, es prácticamente lo que decíamos hace un ratito cuando hablábamos de paraptoma en el griego, ofensa, ofender a alguien, ofender a Dios, o la injusticia, que es la adiquía. Hoy en esta época está la teología del pecado, de la liberación del pecado. Hoy las personas piensan que el pecado es más social, por ejemplo. En realidad tenemos que vencer a la opresión, pero fíjense que más que eso, el pecado abarca no solo que tengamos que amar a las personas necesitadas y vulnerables de este mundo, sino amar a la persona, a nuestros amigos, pero a nuestros enemigos. Y es la parte que más nos cuesta. Por eso Jesús en Mateo 5 y 6, cuando habla del sermón de la montaña, él magnifica sus mandamientos y dice, tienes que amar a tu enemigo, y si te dan una cachetada, dale la otra, y si tienes que llevar la otra, lleva otra milla. Es decir, cambia todo nuestro concepto de lo que significa el prójimo. Bueno, sí. Sí, de hecho igual yo estaba estudiando también sobre la naturaleza humana y me di cuenta de que si le hago daño a mi prójimo, le estoy haciendo daño a Dios. Y qué interesante saber esto, porque si lo piensas así, si cada acto, cada pensamiento que pase por tu mente, piensas en esto de que realmente se lo estás haciendo a Dios, puede que cambies, ¿no? Puede que de ahora en adelante te fijes más y comiences pues poner en tu corazón y en tu mente el deseo de amar a tu prójimo. Así es. Y en el amor al prójimo estamos revelando prácticamente la esencia de los mandamientos. Si tú amas a Dios, estás amando a tu prójimo, y tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Sí, sí. Esto que
que mencionamos ahora me hace entender un poco más ese versículo donde dice Jesús, han escuchado que adulterar es pecado, pero yo les digo que cualquiera que lo piensa también ya ha pecado, ¿no? Y ahora entiendo, porque no es que realmente, bueno, también en parte es ofensa para la pareja o el cónyuge, pero al mismo tiempo es para Dios. Y así Para como Dios. si yo pienso algo ahorita mal de Andrea, eso le va a doler a ella. Y hasta cierto punto estoy ofendiéndola, ¿no? Estoy pecando contra ella y contra Dios. Entonces, ahora entiendo un poquito más cómo nosotros podemos, pues, pecar finalmente en nuestro pensamiento, pero que al darnos cuenta, bueno, chispas, no debo pensar esto, no quedarnos allí, ¿no? Sí. Ok, la siguiente pregunta dice, bueno, creo que ya que hemos cerrado tantas veces, en algún momento probablemente nos ha pasado a nosotros o le ha pasado a alguna de las personas que hoy nos están viendo. Y es esto de que ya, pues, no sé, robé una vez y esto ya se me hizo un hábito y de la nada quiero volverlo a hacer y he caído tantas veces que ya no creo que Dios pueda perdonarme, ya no creo que haya una oportunidad para mí para restablecer mi vida. ¿Qué pasa con esto, pastor? ¿Qué nos puede decir? ¿Será que de plano no puedo, ya no tengo otra oportunidad? Saben que el enemigo es muy astuto. Primero, nos empuja a rebelarnos contra Dios, nos lleva hacia los caminos malos, nos empuja. Pero una vez que ya caímos, entonces nos comienza a acusar y comienza a hablar a nuestros oídos y a nuestras espaldas para reprocharnos lo que somos y lo que hemos hecho. Y nos comienza a desvalorizar y nos dice que hemos ofendido a Dios y que no tenemos perdón y nos restrega en la cara lo que hemos hecho. Cuando esto pase, por favor, no prestéis atención a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo. Hasta que tú te sientas fuerte de ir de nuevo a Dios. Si tú esperas a que te sientas así, prácticamente acusado, porque Satanás, esa es su parte favorita, arrinconarte y decirte no mereces la salvación, mira qué sinvergüenza eres. Me pasaba a mí, porque a los 13 años, pues yo ya estaba bautizado, a los 11, por ejemplo, yo ya llegaba al club, tenía muchas actividades que me tocaba realizar en la iglesia, pero de pronto, pues me daba mis escapadas. En la semana pasada estaba predicando a una semana de oración y les conté a los chicos de ahí que de pronto me iba a la disco el viernes de noche, por ejemplo, y me escapaba. Y una ocasión mi papá me encontró a las 5 de la mañana entrando a la casa y dice, ¿dónde estuviste la noche? Y bueno, yo regresaba de una fiesta y muchas veces, y hubo una ocasión en que yo no quería la iglesia, no voy a la iglesia, no, soy un malvado, soy un miserable. Entonces el enemigo lo que hace es llevarte al pecado, pero luego restregarte en la cara y hacerte sentir que no vale la pena y que no eres recibido en los brazos de Dios. Recuerden ese texto maravilloso, el que a mí viene, no le echo qué cosa, no le echo fuera. Cuando Satanás señale nuestros vestidos sucios, recuerden esta promesa, el que a mí viene, no le echo fuera. Un día el profeta Zacarías en el capítulo 3 revela una linda experiencia. Ahí estaba el sumo sacerdote Josué y el ángel de Jehová estaba, y Satanás, dice Zacarías capítulo 3 verso 1, a su derecha para acusarle. Y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba con vestidura sucia, o sea, representaba el pecado del pueblo en aquel entonces, y estaba allí delante del ángel, y el ángel habló y mandó a que le quitara las vestiduras viles. Le quitaron las vestiduras y le quitaron el pecado, dice, y le pusieron ropas de gala, y luego le pusieron mitra limpia sobre su cabeza, y le pusieron ropas nuevas, y el ángel seguía al lado de pie defendiéndolo. Es decir, el acusador que nos lleva al pecado siempre va a tratar de destruirnos
va a acabarnos, no solo nos lleva a la degradación, sino que nos quiere destruir y nos quiere alejar totalmente de Dios. Y es ahí donde David expresa, por ejemplo, en el maravilloso Salmo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Eso es maravilloso. Lo que el enemigo quiere hacernos es destrucción, pero Cristo, restauración. Amén. Y yo quisiera comentar algo. Muchas veces como iglesia, bueno, hablo a las personas que están dentro de la iglesia, como que nos es fácil mirar el error que comete nuestro hermano y dejamos de mirar lo que nosotros mismos hacemos, como que desde un principio, por ejemplo, si pensamos en el pueblo de Israel, había siempre esta manía, o bueno, era una orden de Dios, de separar a las personas por haber cometido un error, ¿no? Del pueblo, porque la idea era que los demás no cometieran lo mismo, ¿no? Que no siguieran esa tendencia, eso he entendido. Y a veces nos volvemos como, comenzamos a juzgar a esas personas y ese juicio, o sea, si de por sí esa persona se sentía perdida, se sentía culpable y aún así le hace caso al Espíritu Santo y regresa o quiere retomar su vida espiritual cerca de Dios, nosotros como sus hermanos muchas veces somos la peor piedra de tropiezo que hace que muchas veces esas personas no regresen jamás. Y qué importante es que nosotros hagamos, comencemos a pensar, pongámonos en el lugar de esas personas, que no somos nadie, no somos nadie para juzgar los errores que otros cometen y que necesitamos nosotros hacernos parte de la misericordia de Dios. El que haga volver a su hermano del error, fíjense que Dios lo cataloga como alguien maravilloso. En Santiago 5:20, sepa que el que haga volver a su hermano del pecado, de su camino, salvará, dice, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es maravilloso. Si a mí me toca, como decías, por alguna razón ver a alguien que está sufriendo en el pecado y puedo ayudarlo, Dios me va a contar eso como algo bueno para mi salvación. Sepa que el que haga volver del error a alguien lo va a salvar Dios y salvará el alma de su hermano. Eso es maravilloso, pero a veces hacemos todo lo contrario. Vemos caído a alguien y le damos una patada para que termine de caer. Ay, no, es muy triste porque como seres humanos estamos en esa necesidad a lo mejor de ser aceptados, ¿no? De ser recibidos, de permanecer. Y muchas veces en nuestra iglesia, en vez de ayudarnos a crecer, de echarnos la mano cuando alguien cae, porque finalmente todos somos pecadores y aunque a lo mejor Sotonito hizo tal cosa y yo no lo haga, pero yo hago otras cosas que él no hace. O sea, finalmente, como decíamos al principio, no hay una categoría de pecados, todos son iguales. Así como el robo, la mentira, el adulterio, o sea, todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Y nosotros no podemos creernos que somos más porque yo no hago tal cosa, ¿no? No podemos tomarnos esa autoridad de juzgar, de condenar, sino al contrario, de ser las manos de Dios, de extender esa gracia que nos ha alcanzado a nosotros, porque a lo mejor no estemos batallando con las mismas cosas y hemos crecido en otras, ¿no? Y entonces la gracia que nos ha alcanzado a nosotros, podamos llevarla a estas personas que sufren, porque sí, el pecado nos hace sufrir, aunque al principio parece que está todo muy, muy divertido, muy atractivo, se siente bien. Finalmente nos damos cuenta de que hay consecuencias que traen dolor, ¿no? Y no solamente el que lo hace, sino a las personas que están a su alrededor, afecta también. Efectivamente, todos los que en algún momento hemos padecido del pecado y hemos tenido estas caídas, reconocemos que necesitamos siempre de que las personas que estén a nuestro lado puedan ayudarnos
a crecer. Por eso la comunidad de fe, la iglesia es una comunidad de fe que ayuda al crecimiento espiritual. Y si no cumplimos eso, pues no somos realmente hermanos auténticos. En esta lucha de crecimiento espiritual, unos quizás están en un proceso de crecimiento más que yo, pero mi idea es ayudar a crecer a los que vienen detrás de mí, y entre todos podemos ayudarnos a precisamente a llegar a esa transformación del carácter que queremos como seres adventistas cristianos que somos, ¿verdad? Así es. Y pastor, bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué esperanza hay para nosotros que somos pecadores? Ya, aunque hemos hablado de que estamos en esa mejora constante y que es difícil porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué Dios ha ideado para nosotros? Ok, el tiempo fue muy rápido, de verdad, se nos acabó el tiempo. Quiero decir una declaración muy bonita que está atribuida al Martín Lutero en los 1520 por allá. Cuando me miro a mí mismo, no logro ver cómo puedo salvarme, pero cuando miro a Jesús, no logro ver cómo puedo perderme. Me gustaría que esta noche nos quedáramos con esta declaración antigua de la edad de la Reforma, atribuida a Martín Lutero. Cuando me miro a mí mismo, no logro ver cómo puedo salvarme, pero cuando miro a Jesús, no logro ver cómo puedo perderme. ¿Qué esperanza tenemos? Yo creo que la esperanza más linda que tenemos es la que está en Primera de Juan 2:1. Ese texto está escrito por el discípulo amado de Jesús. Él fue Boanerges. Fue prácticamente un pecador, era un travieso, pero el discípulo de Jesús. Y él describe con una forma linda lo que Jesús está haciendo por nosotros y que es capaz de hacer. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué les parece? Texto maravilloso. Me encanta esa frase que dijo al principio. La repetimos. Adelante, adelante, para los que no lo escucharon. Sí, vale la pena. O lo escribimos en el chat, tal vez nos podría ayudar mucho para que se quede allí. Lo escribo. Ok, lo escribes, yo lo repito. Dice, cuando me miro a mí mismo, no logro ver cómo puedo salvarme. Pero cuando miro a Jesús, no logro ver cómo puedo perderme. Lo vuelvo a repetir para nuestros amigos que están con nosotros aquí al final del programa. Cuando me miro a mí mismo, no logro ver cómo puedo salvarme. Pero cuando miro a Jesús, no logro ver cómo puedo perderme. Y es que el único que puede salvar nuestra alma del pecado es Jesucristo. No hay otro camino. Ay, la verdad es que escuchar esto reconforta mi ser, y yo sé que muchos de nuestros amigos que están aquí también, porque en algún momento creo que todos nos hemos sentido así, indignos de Dios, indignos de estar con Él, de orar incluso. Hay jóvenes que piensan, que dicen, bueno, aquí si yo oro, ¿cómo? ¿Por qué me escucharía Dios? ¿Por qué me escucharía a mí, que he hecho tantas cosas? Pero la verdad es que es a nosotros a quien Él quiere escuchar, es a nosotros por los que, por el interés que tiene, ¿no? Me encanta pensar en ese salmo que dice que deja las 99 y va por mí, porque sabe que esos jóvenes, estos chicos y jovencitas que a lo mejor se han alejado por el pecado y por este mundo en el que nos encontramos, son ellos el gozo de que cuando regresan, entonces hay fiesta en el cielo. Entonces, creo que es una gran esperanza para nosotros de que Jesús ya pagó las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y Él ya murió para darnos entonces la vida eterna. Qué gran esperanza. Así es, como dice la palabra de Dios, el que cree en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Amén. Y eso creo que es lo que necesitamos recordar constantemente, que desde el momento en que aceptamos a Jesús de todo nuestro corazón, las cosas quedaron en el pasado. Y sí me gustaría hacer hincapié en esto de que podamos nosotros como hermanos, como hermanos, porque desde que estamos viviendo en el mismo lugar, nos hemos convertido en hermanos. Y, y luchemos porque esas personas que erraron, y lo digo por mí, por Gaby, por el pastor, que en algún momento hemos errado, podamos también ser esa luz que los atraiga hacia Jesús y podamos ser partícipes, copartícipes de la gracia divina. Definitivamente necesitamos nosotros ser como Jesús, que amaba a los pecadores, que convivía con ellos para mostrarles el bien y porque era la forma como podía demostrarles el poder del Evangelio. Nosotros desafortunadamente vivimos en una degradación de más de 6,000 años de pecado. Imagínense, 6,000 años desde el pecado que entró a la tierra. Sin embargo, tenemos un ancla perfecta, un lugar seguro en Cristo Jesús. Y si nosotros ya conocimos el Evangelio y ya nos tocó ser limpiados por Cristo, convirtiendo nuestras vestiduras rojas del carmesí en blanca lana o en blanca nieve, bueno, tenemos la oportunidad de compartir del amor de Jesús para que otras personas vengan a Jesús como el abogado y entonces delante del Padre reciban la salvación y la vida eterna. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Creo que ha sido esta una plática muy gozosa en la que nos hemos podido recordar esas promesas que Dios nos dejó y no solamente quedarnos en este mundo, ¿no? Carnal y triste, sino con la esperanza de que tenemos la oportunidad de mejorar y de que cuando conocemos a Cristo, entonces todo puede cambiar. Muchas gracias por su tiempo, por platicarnos tanto de usted y también de cómo la palabra de Dios ha mostrado cuál es la verdad, ¿no? Acerca de este tema. No, al contrario, yo me siento muy feliz de estar con Séptima Estación, Gaby, Andrea. Andrea, creo que ibas a decir algo, ¿verdad? Sí. Siempre tenemos como que una dinámica. En este momento se me ocurrió una. Adelante. Que puede ser en 5 pasos, cómo no caer en pecado. 5 consejos prácticos, lo que se le venga a la mente. 5, bueno, primero alejarse de las malas amistades, no te detengas en los lugares prohibidos, cultiva una mente saludable, hablamos de la glándula pineal y hablamos de los surcos del cerebro, mantén una vida de oración para tener fe y la última que podríamos agregarle, no dejes de oír el poder del Espíritu Santo que te recuerda que has fallado, es la única forma de que no cometas el pecado imperdonable. Siempre escucha la voz del Espíritu Santo. Amén, muy bien. Este video lo vamos a dejar grabado para que lo anotemos después, los 5 pasos, que los tengamos presentes constantemente en nuestra mente. Y pues sí, agradecemos mucho, pastor, el tiempo que nos dedicó en este momento y pues los invitamos a los chicos que hoy nos vieron a que el próximo viernes o en la próxima fecha que tengamos un en vivo también nos puedan acompañar y les deseamos un feliz sábado. Así es, a todos muchas gracias por acompañarnos y bueno, que pasen una bonita noche, pastor, muchas gracias y feliz noche. Al contrario, un abrazo para todos, feliz sábado. Nos vemos entonces.